Les habla Alejandro Cuevas Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 15 de octubre de 2024. En esta ocasión, 50ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre la neuromentego sexual y económicamente corrupta y el daño al bioenergema, segunda parte. Recordemos que las citas entre comillas van entre comillas que Neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego. Que vio colapsar se refiere a fallecer, que las bioescenas y bioimágenes de la comunicación bioenergemal se forman en la función biointerfacemal del cerebro de la persona en biocomunicación, en este caso Ruth, y que el universo unidad alude a los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal juntos. Comencemos. Comunicación bioenergemal de julio 9 de 2022. Adam Curie y Esther son bioenergemas que nos auxilian para intuir de bioenergemas que o están mintiendo o se resisten a reconocer lo que hicieron. Todos los bioenergemas que mencione fueron o son médicos. Invitamos a los bioenergemas de los irresponsables bloqueadores de mis publicaciones en Ciudad de México. Antonio Velázquez Arellano, Rubén Lisker, Alberto Guberman. Fue así, Antonio, agacha la cabeza, sí, doctor. Rubén Lisker, sí, doctor. Alberto Guberman, sí, doctor, así fue. Antonio, ¿son tus hijos adoptivos? Sí, doctor. ¿Abusaste sexualmente de ellos? No, doctor. Madame Curie y Esther, sí, doctor, sí hubo abuso sexual de los dos niños. Antonio Velázquez Arellano, ¿me enviaste sobres anónimos? No, doctor. ¿De cuántas personas has abusado sexualmente? Sí, de algunas mujeres. Rubén Lisker, ¿de cuántas personas abusaste sexualmente? De algunas mujeres y hombres. Les comento que estando yo en Estados Unidos, en una ocasión, Rubén Lisker llegó de sorpresa afirmando que quería platicar conmigo. Nos encontramos en el lugar en el que se hospedó. Lo encontré hurgándose las uñas de los pies con tiña crónica en ambos, pie de atleta y extendida hasta por arriba de los tobillos. El hecho ungueal o de las uñas trabeculado, o sea, estaban levantadas, uñas ennegrecidas y toda la piel eritematosa o enrojecida y escamosa. Bastante asqueroso el espectáculo. De pronto me preguntó qué me ayudaba. El cerebro, le dije. ¿Qué le trajo a Estados Unidos? Fue una intuición, le contesté. Finalmente especificó quién le recomendó. Le comenté que el director de un hospital, diferente al lugar en el que él trabajaba, y Rubén Lisker contestó, bueno, se dio por satisfecho, solo faltaba que dijera, qué bueno que no lo apoya el director del lugar en el que él trabajaba. A eso fue a visitarme. Estaban muy nerviosos, no sé de qué, pero así estaban. Sí, doctor, así fue, confirmó. ¿Qué te agobiaba, Rubén Lisker? Mi vida, toda mi existencia. Desastrosa,
le comento. Sí, doctor, como mis pies. Salvador Armendáriz Sagrera. ¿Me enviabas sobres anónimos? Sí, doctor. Una de tus amantes identificó uno de ellos. También invitamos a los pordioseros del conocimiento que se alimentan de migajas, de residuos, hacen sus publicaciones entre comillas y después muy orondos alardean de ellas. Salvador Armendáriz, Fabio Salamanca, me plagiaron un proyecto de investigación. Marjorie W. Shaw y Eldon Sutton me plagiaron otro proyecto de investigación. ¿Fue así, Salvador Armendáriz? Sí, doctor, así fue. Fabio Salamanca, sí, doctor, así fue. Marjorie Shaw, sí, doctor, así fue. Eldon Sutton, sí, doctor, así fue. ¿Qué tan mediocre se consideran? Salvador Armendáriz, muy mediocre. Antonio Velázquez Arellano, sí, mucho, doctor. Rubén Lisker, mucho, doctor. Marjorie Shaw, totalmente, doctor. Eldon Sutton, sí, mucho, doctor. Alberto Guberman, sí, doctor, así he sido, comentó. Salvador Armendáriz, ¿de cuántas personas abusaste sexualmente? De algunas mujeres, doctor. Un par de tus amantes se quejaban de violencia conyugal, ¿cierto? Sí, doctor, así fue. Y una de ellas de amenaza de que si no abortaba, le quitabas su empleo, ¿cierto? Sí, doctor. Que conste que Salvador me envió una carta a Estados Unidos invitándome a trabajar en la institución en la que él trabajó. ¿Cierto, Salvador Armendáriz? Sí, doctor. Después resultó que no era cierto lo del empleo. Así son los ratones de alcantarilla, no son de confiar. Ya en Ciudad de México, Salvador Armendáriz Sagrera, recibí varias llamadas por teléfono de tu parte muy agresivas para amenazarme. Quedé de verme con tus emisarios para confrontarlos personalmente, pero nunca asistieron. ¿Qué se te ofrece, Salvador? Nada, doctor. Fabio Salamanca. Nada, doctor. Rubén Lisker. Nada, doctor. Salvador Armendáriz. Según esto, detestabas a los nazis y Rubén Lisker también. Ambos se comportaban como nazis. Salvador Armendáriz, Rubén Lisker, Antonio Velázquez Arellano, Alberto Guberman, Marjorie W. Shaw, Eldon Sutton, Fabian Salamanca. Cierto, todos afirmaron, sí, doctor, por supuesto, se comportaban como nazis. ¿Y cuál supone la bioasamblea que era el problema? Que en la década de los 70, segunda mitad, de los 80 y primera mitad de los 90 del siglo pasado, yo impartía cursos de divulgación científica para todo público. Eso es todo. Claro, con éxito. La gente está ansiosa de saber cosas que ignora. Era una época en la que en la UNAM la extensión universitaria o no existía o era incipiente. De mi parte, ayudé a que prestaran atención a esa importante labor. En la UNAM, la extensión universitaria, dejar de andar ocultando el conocimiento siendo que todo él es de todos, aunque los pitagóricos y sus secuaces no estén de acuerdo. Es decir, reaparecieron los pitagóricos autóctonos en su cenáculo y, como sucede con todas las copias, pues más bien funcionó como cenotafio de ellos mismos y muy chafas, francamente.
todo este desorden en México y en Estados Unidos por haberme permitido publicar un artículo original. La revista Nature en 1968. Y que supongo a ellos, a cualquiera de ellos, les hubiera gustado haberlo publicado. Por ejemplo, a José Rubio, psiquiatra, le di un sobretiro del artículo y poco después me comentó que lo perdí como niño. ¿Cierto, José Rubio? Sí, doctor. Y Oscar, un paciente químico, fue capaz de ir a una biblioteca a buscar el artículo para confirmar si era cierto que lo había publicado. La investigación bioenergemal ha causado un efecto similar aquí y en alguna medida en el universo bioenergemal también. Ludwig Wittgenstein, ¿ya te va quedando claro cómo surgió la investigación bioenergemal? Sí, doctor, ¿qué te parece? Me parece sorprendente todo el proceso que ha llevado en la investigación bioenergemal. Comunicación bioenergemal del 10 de septiembre de 2022. Fernando Martínez Cortés, tuviste relaciones sexuales con quien era jefe del servicio antes que tú. Sí, hubo cortejo. ¿Con qué finalidad? De aproximarme a la jefatura del servicio. Lo mismo para la dirección del hospital. Algo parecido, aunque ya no fue tan necesario, ya tenía las relaciones públicas suficientes. ¿Qué opinas de esas acciones? Corrupción, son corruptas. Tu propia corrupción de siempre, sí, doctor. Rui Pérez Tamayo, tuviste relaciones sexuales con quien era director de la Facultad de Medicina. No, doctor. Siempre fuimos muy buenos amigos y nos llevamos bien y nos quisimos. Ya verán después lo que hay. Y con algunas de tus alumnas tuviste relaciones sexuales. Con algunas de las alumnas coordinabas un seminario de bioética y también escribiste sobre el tema. Contradictorio, ¿no te parece? Sin duda, inauténtico. Ocultabas los reportes de biopsias cuando no reportaban la patología del paciente, es decir, eran desacertadas. Sí, doctor. ¿Qué opinas de esa conducta? Sí, doctor, totalmente reprobable. ¿Cuántos alumnos tuviste que dejaron tu curso de patología y se cambiaron a otro grupo? Usted fue el primero. Firma Rui Pérez Tamayo. Antonio Velázquez. Estudiaste bioética, ¿cierto? Sí, doctor. Contradictorio, ¿no te parece? Totalmente, doctor. Comunicación bioenergemal del 3 de abril de 2023. Invitamos al bioenergema de Madame Curie y de Esther para que intuyan de los bioenergemas invitados cualquier omisión o falsedad. Pérez Tamayo, tuviste relaciones sexuales con el nazi Salvador Armendáriz Sagrera. No, doctor. Madame Curie y Esther, no hubo relaciones sexuales, tuvieron aproximaciones, pero no se concretaron en relaciones. Había interés mutuo, pero había como rechazo. Tuviste relaciones sexuales con el nazi Rubén Lisker. Con él sí. Ese club de la cantina, como lo nombrabas, sonaba muy sospechoso, Rui. Sí, doctor. Y todavía le hacías propaganda, el colmo. Sí, doctor, no debí hacerlo. Hacían trenecito, como Aniceto Aramoni, Fernando Narváez y Eduardo Sahur. Cierto, Aniceto Aramoni, sí, doctor, así es. Igual ocurrió entre Rui, el nazi Lisker, y el nazi Salvador Armendáriz Sagrera.
Hacía en trenecito. Sí, doctor. ¿Qué opinas de eso, Nazi Salvador Armendáriz Sagrera? Doctor, muy desafortunado el momento y la relación. Y tú dándote tus baños de pureza. Sí, doctor. ¿Se justificaban? Desde luego que no, doctor. Nazi Rubén Lisker, ¿qué opinas de eso? Son innecesarias todas las acciones que traigan complicaciones y conflictos consigo y momentos innecesarios. Fabio Salamanca y el nazi Salvador Armendáriz Sagrera tuvieron relaciones sexuales. No, doctor, nada tuve que ver con él. Madame Curie y Esther, que intuyen, sí, hubo acercamiento sexual entre ellos. Fue así, Fabio Salamanca, sí, así fue, doctor. ¿Qué opinas de ello? Que fueron momentos que no se hubieran presentado si no es por una necesidad del cuerpo. Eres un hombre simple, un bobalicón. Sí, doctor. ¿Te cobraron los favores de esa manera explotadora? Sí, doctor, de esa manera tuve que pagar algunos favores. ¿Otro trenecito? Digamos que sí, doctor. ¿Abusaron sexualmente de ti en la infancia? Nazi Salvador Armendáriz Sagrera. Sí, doctor, sí abusaron de mí cuando tenía 1 año de edad. ¿Quién abusó sexualmente de ti? Abusó sexualmente mi padre. ¿Durante cuánto tiempo? Posiblemente durante 1 año, aunque fue ocasionalmente. ¿Qué detuvo el abuso sexual? Se convenció de que era su hijo. Pensó que no lo eras, al parecer sí, doctor. ¿A qué se dedicaba tu madre? Era ama de casa. ¿Qué hizo que tu padre dudara que tú eras su hijo? Pues yo creo que por su propia inseguridad. Abusó de sus hermanas y hermanos. No. Madame Curie y Esther, que intuyen, sí hubo otros abusos sexuales de su padre en otros hermanos y hermanas. ¿Y por qué de ti sí? Pues posiblemente en ese momento se encontraba mucho más insegura. Un simplón, el nazi Salvador Armendáriz Sagrera, igual que Fabio Salamanca. Nazi Rubén Lisker, ¿abusaron sexualmente de ti en la infancia? No, doctor. De adolescente un desconocido. ¿En qué lugar? En un baño público. ¿Y qué andabas haciendo en un baño público? Buscando problemas, afirma el nazi Rubén Lisker. ¿Padeciste otros abusos semejantes? Abusos no, pero semejantes sí, por extraños. ¿Cuáles? Un cuidador de la escuela a donde iba y otro en una ocasión cuando fui a una feria, un desconocido abusó sexualmente. ¿Has abusado de menores? No, doctor. Madame Curie y Esther? No, doctor. ¿Estabas predispuesto a que abusaran sexualmente de ti? Nazi Rubén Lisker. Tal vez sí, doctor. ¿Qué te predispuso? El abuso sexual de mi padre cuando era niño. ¿De qué edad? De 2 o 3 años de edad. ¿Que detuvo el abuso? Mi padre viajaba con frecuencia. Nazi Salvador Armendáriz Sagrera. ¿Has abusado sexualmente de menores? No, doctor, no lo he hecho. Madame Curie y Esther, no lo ha hecho. Fabio Salamanca, ¿abusó sexualmente alguien de ti? Pues ahora que lo intuyo, sí, doctor. ¿Quién? Ah, pues solo eran rozamientos. ¿Quién? Un tío paterno. ¿Qué edad tenías? 3 años. Madame Curie y Esther, sí, doctor. ¿Qué tiempo duró ese manoseo? Unos 5 años. ¿Que interrumpió el abuso? Lo interrumpió cuando él se fue a estudiar. ¿A qué edad reanudaste tus prácticas homosexuales? ¿Cómo? A los 12 o 13 años. ¿Con quién? Con compañeros de trabajo. ¿Qué trabajo? Revisábamos expedientes y llevábamos a firmar documentos. ¿Mayores que tú? Sí, aunque no adultos. Comunicación Bionormal del 26 de febrero de 2023. Rui Pérez Tamayo, dejaste a un advenedizo en la unidad de patología
para encubrir las irregularidades que ahí había, ¿cierto? Sí, doctor. Así se dieron los acontecimientos. ¿Fuiste objeto de abuso sexual en la infancia? Sí, doctor. ¿Quién abusó? Una mujer que nos cuidaba, que fungía como una niña, como nana, como ayudante. ¿Qué edad tenías? Año y medio. ¿Durante cuánto tiempo? Como un año porque ella se tuvo que ir. ¿Qué clase de abuso cometía? Jugaba y acariciaba los genitales. De ahí tus orgías en Estados Unidos de todos contra todos. Sí, sí, doctor. De ahí las fotos de personajes extranjeros que siempre te acompañaron sobre tu escritorio. ¿Cierto? Pues sí, doctor. Era como sobreestimado. Algo más, Madame Curie y Esther comentan que incluso la mujer lo lastimó del ano. ¿Fue así, Rui? Sí, doctor, a ella le gustaba ver cómo se ponía erecto mi pene al acariciar el ano. Rui Pérez Tamayo, de seguro, ¿lo recuerdas? ¿Qué me dijiste cuando en 1960 dejé su curso? Dejé tu curso y me cambié de grupo con otro profesor. Sorprendido comentaste. Nunca me había pasado que un alumno dejara mi grupo. Madame Curie y Esther alertas, Guillermo Soberón Acevedo. El dinero estaba en la UNAM. Por eso no aceptaste ser director de nutrición, ¿cierto? Así es, doctor. De la UNAM sacaste el dinero para tu fábrica de condones. Ah, ¿fue así? Sí, doctor, así fue. ¿Qué opinas de todo ese saqueo? Guillermo Soberón Acevedo. Así es como uno puede obtener ventajas. ¿Te sientes en desventaja? Sí, doctor. ¿Qué te hacía sentir en desventaja, Guillermo Soberón? Quería tener más recursos económicos. ¿Qué huella o vacío existencial tenías que llenar? Pues mi nivel social. Ya te ayudamos una vez. El abuso sexual que padecí, comenta Guillermo Soberón Acevedo. Lo estaba eludiendo. Nada los conforma, nada los satisface, muestran una avidez incontrolable por el dinero, por ser reconocidos por el poder y al final se siguen sintiendo igual de huecos e insatisfechos y viven angustiados. Terminan deprimidos, alcohólicos, drogados, sexualmente promiscuos, despistados, insatisfechos, sin explicarse qué les pasa. Cierto, Guillermo Soberón Acevedo, Enrique Graue, Rui Pérez Tamayo, Nazi Salvador Armendáriz Sagrera, Nazi Rubén Lisker, Fabio Salamanca, etcétera, Antonio González, todos contestan, cierto, doctor Guillermo Soberón Acevedo, tuviste relaciones sexuales con Miguel de la Madrid. No hubo. No hubo porque no te invitaron, ¿cierto? Así es, doctor. No hubo la oportunidad, pero sí lo hubiese querido. Dije Antonio Velázquez, debí de haber dicho. Alfredo Torres Larios, bioenergema del investigador de la UNAM que en 2022 se suicidó. ¿Llegaste a detectar una red de complicidad entre homosexuales en la UNAM? Sí, doctor. Se encuentran muy comunicados. ¿Y qué efecto te causó? De disgusto, enojo y también de cierta reserva. ¿Te alejaste de ellos? Sí, doctor. ¿Te diste cuenta qué efecto te causó? Esto también pudo haber influido en tu decisión. Aunque no me di cuenta, es muy probable que me haya influido para la decisión que tomé. Rui Pérez Tamayo,
Comunicación bien Gemal del 26 de febrero de 2023. Acostumbrabas a argumentar con investigaciones inexistentes para refutar a colegas como el patólogo Rojas y después de que te señalaban el embuste, afirmabas que por pendejo actuabas así. Pues sí, sí lo creo, doctor. ¿Y qué opinas de esa forma de actuar, Rui? De poco compromiso. Invitamos a Madame Curie y a Esther. ¿Tuvo Rui relaciones sexuales con alumnos varones? Sí, con 2 o 3 alumnos. Entonces tuviste relaciones sexuales con el que fue director de la Facultad de Medicina. Sí, doctor. Hubo algunos acercamientos. Rui, ¿qué opinas de no haber dejado a alguno de tus alumnos como jefe de patología? Pues me parece que fue inadecuado, doctor. Solía ser traidor. Sí, doctor, en ocasiones lo fui. Sobre todo contigo mismo. ¿Cierto? Cierto, doctor. Comunicación Bienorgemal del 27 de julio de 2022. Y el 26 de febrero de 2023. Rui Pérez Tamayo fue boyerista, pues junto con su hermano menor y su sobrina adolescente acudían a una casa de citas a observar por un orificio las relaciones sexuales de todo tipo, entre comillas, afirmaron. Rui reconoció que su comportamiento era totalmente reprobable, contradictorio y corrupto. Comunicación Biener Gemal del 25 de diciembre de 2022. Rui Pérez Tamayo, las biopsias particulares, ¿en qué laboratorio las estudiabas? En los laboratorios de los hospitales públicos. ¿Está permitido? No, doctor, no está permitido. Por ese motivo tuviste problemas en nutrición, ¿cierto? Cierto, doctor. Además, las cobrabas, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Qué opinas de esa práctica? Pues no debí de haberlo hecho, doctor. Eras amigo de los nazis Salvador Armendáriz Sagrera y Rubén Lisker, ¿cierto? Cierto, doctor. Te conducías como ellos, no, doctor. No los hubiera buscado. Por ejemplo, Guillermo Soberón Acevedo, bioquímico, en una ocasión, recién había yo regresado de Estados Unidos, me invitó a dar una conferencia sobre mi investigación y al final Rui Pérez Tamayo, uno de los asistentes, solo atinó a decir que en las transparencias solo vi cromosomas con múltiples puntitos negros. Es decir, pálido y perplejo, nada entendió. Comunicación Bienergemal del 9 de julio de 2022. Fernando Martínez Cortés. Doctora Morales, ¿qué opinas de este fulano? Pues las limitaciones en su trabajo que realiza demuestran la falta de profesionalismo y dedicación al estudio y que nunca entra al detalle en beneficio del paciente. ¿Qué hizo con tu existencia? La destruyó, pero te zafaste a tiempo, ¿cierto? Sí, doctor. ¿De cuántas personas abusaste sexualmente, Fernando? Hombres y mujeres, por supuesto, de varias. ¿Quién abusó de ti en la infancia? Un tío materno, de los 5 a los 7 años de edad. ¿Cuál es el origen de tu resentimiento? Seguramente ese, doctor. Estabas incómodo con tu aspecto mucho, doctor. Por eso andabas asediando a cuanta mujer podías, alumnas, residentes, médicas del hospital y de todas partes. Sí, doctor, quería sentirme menos mal. ¿Qué quieren decir de lo que hicieron? Nazi Rubén Lisker, doctor, le ofrezco una disculpa por tanta atrocidad y tantos disparates que tuve. Antonio Velázquez Arellano,
Pues doctor, lamento haber tenido todos esos impulsos y arrebatos que no llevaron a nada más que a frustrarme más. Le ofrezco disculpas a Alberto Guberman. Doctor, lamento lo que hice y me arrepiento. Le ofrezco disculpas. Salvador Armendáriz Sagrera, el nazi. Pues justamente lamento haber hecho eso y afortunadamente no pasó a mayores afectaciones. Me disculpo con usted, doctor. ¿Qué resentimiento traes por mi aspecto físico y mi vida familiar? Comenta el nazi Salvador Armendáriz. Fabio Salamanca, decirle que estoy arrepentido de lo que hice y lamento haberlo hecho. Marjorie W. Shaw. Sí, doctor, una disculpa ante todo y gracias por invitarme. El Don Sutton, pues que es cierto lo que comenta y lamento haberlo hecho. Fernando Martínez Cortés, pues que lamento lo que hice y me disculpo ante usted, doctor. James B. Neal y Henry Gershowitz. Gracias por su apoyo en Estados Unidos. James, dos aclaraciones. Una, no quisiste que yo presentara en un seminario los resultados de la investigación que estaba llevando a cabo, como lo solicitó Marjorie W. Shaw. No yo no lo solicité. ¿Qué te detuvo? Seguramente el conflicto de no haberlo hecho yo. Eso afirmó James B. Neal. Lo curioso fue que sabiendo que yo trabajaba 24/7, pocos días después te hiciste el aparecido en el laboratorio un sábado en la tarde para ver en el microscopio las laminillas que yo había preparado. Entraste, las viste y saliste pálido y demudado, sin hacer comentario alguno. Contradictorio, ¿no te parece? Sí, doctor. 2. ¿Qué suponías encontrar al hacerle el cariotipo o estudio de los cromosomas de una persona a los miembros de la tribu de los Javantes de Brasil? ¿Alguna anomalía que justificara sus características? ¡Qué frustración que no fue así! Sí, doctor, el cariotipo de la tribu de los Javantes del Brasil es exactamente igual al de todos, incluso los ególatras del primer mundo. ¿Qué opinas de esa suposición, James? Demasiado ego. GoDaddy, fundador. Bob Parsons, fundador del negocio de los nombres de los sitios o dominios de Internet. Bob, ¿qué ocurrió con el nombre del dominio que tenía yo protegido desde hace años y hasta enero de 2024? Biocommunication.com. Siempre estuvieron tratando de arrebatármelo y como no pudieron, entonces se lo apropiaron. ¿Qué opinas de esas acciones, Bob? Son acciones lamentables y desleales propias de quienes hurtan y arrebatan lo ajeno. Todo por unos mendrugos, por unos residuos, por unas migajas. Ese ese tu proceder habitual, arrebatar. Si tus caprichos no se cumplen, es lamentable decirlo, pero sí, doctor. William Stewart Halstead, médico, vivió desde la mitad del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX. Tú innovaste la residencia médica, ¿cierto? Que vivieran los residentes en el hospital, con guardias nocturnas o de 24 horas extremas y casi interminables, y además casi sin sueldo. ¿Qué opinas? Para ahorrar gastos, al cabo que los residentes médicos estaban aprendiendo. ¿Qué mejoras sugerirías a este programa de residencia médica?
que se ajustara a la situación actual, que pudiera ser lo mejor y les pudiera dar una cantidad suficiente de recursos. ¿A qué se deberá que los directivos médicos y los gobiernos se resisten a modificar las residencias médicas? Pues es porque no quieren dar recursos a los estudiantes por no considerarlos como parte de un personal de base. Es una forma de esclavitud, sí, totalmente explotadora. Fuiste adicto a la cocaína que te enviaban en las camisas que presuntamente remitías a Francia para que las almidonaran, entre comillas, pero las almidonaban de cocaína. Sí, doctor, así fue. George Dreyfus. ¿Qué opinas de la corrupción en la UNAM? Doctor, es lamentable que continúe, que se amplíe la corrupción. Solo impera el deseo de poder y de mayor ingreso. Y de lo que escribiste, negando todo, ¿qué opinas? Que igualmente se hace por fines más lucrativos que por convencimiento. Tus ideas tienen un precio, sí, doctor. Nadie debería tenerlo, pero mis acciones me delatan. Así te has prostituido siempre, siempre, doctor. Invitamos a Cayo Mario, 7 veces cónsul de Roma. ¿Qué opinas de esos vociferantes mentecatos raterillos que roban las ideas ajenas y que a la hora de la confrontación se esconden tras de un arrepentimiento hipócrita? Doctor, pues esos sujetos resultan repugnantes y poco sensatos. Merecen el desprecio social. Escipión, ¿qué opinas? Merecen la deshonra y el señalamiento público permanente. Aníbal, ¿qué opinas? Merecen la ignominiosa sentencia de los que no merecen otra cosa más que el repudio. ¿En qué se pueden resumir ¿En qué se puede resumir todo este desorden? El biosíndrome de la soberbia y mitomanía generalizadas. Intuiciones del 5 al 10 de octubre de 2019. 1. La soberbia es el principal rasgo de comportamiento humano. 2. Dado que la neuromentego no acepta errores ni limitaciones, da lugar a la mitomanía para encubrir unos los errores y otras las limitaciones. 3. Se apoya en la agresividad frecuente e indiscriminada para imponer su voluntad y romper otras, y de los abusos de todo orden, como el sexual, profesional, económico. Por ejemplo, la mitomanía misma es agresiva. 4. Esto lleva al humano a la incoherencia, al robo, a la corrupción, la traición y la impunidad cómplices, como lo hemos escuchado. 5. Propiciando la insoportable ilegitimidad e inautenticidad existencial, individual o colectiva. 6. Se acompaña de destellos ocasionales de coherencia y veracidad, fuegos fatuos indignos de confianza. 7. De ahí que en todas las latitudes hayan surgido destacados novelistas y sus obras sean muy celebradas por un público que se siente justificado en ellas y secretamente identificado. 8. Por lo que en toda comunidad o grupo humano numeroso o pequeño surjan estos inevitables rasgos conductuales. 9. Toda disciplina o actividad desarrollada por el humano lleva en su seno el germen grotesco de la petulancia y de la mitomanía. Por ejemplo, en el caso de la historia engañosa y oportunista, de la política convenenciera y servil, de los dogmas infatuados
e incoherentes de la filosofía con doctrinas incomprensibles, rebuscadas y vacías. La literatura convenenciera, de espaldas a la comunidad y de lenguaje farragoso dirigido al cenáculo. La poesía de la ininteligible palabrería, el arte servil ante el poderoso y con motivos estéticos artificiosamente mercantiles, los idiomas intencionalmente confusos e inextricables, la ciencia al servicio de paradigmas obsoletos, la matemática obtusa e innecesariamente inescrutable, la tecnología solo al alcance de los pudientes, la antropología que sirve para satisfacer postulados convenencieros y falsos, la arqueología que persigue comprobar teorías planteadas a priori y no realidades, como lo comentamos ya, la dolorosa paleontología que oculta, niega, destruye, distorsiona, descalifica, disfraza hallazgos cuyas verdades descalifican teorías vigentes y de dudoso fundamento y que exhiben al humano endiosado y mitómano. La farmacéutica, siempre turbia, ya obstinadamente mercenaria. La medicina de diagnósticos falsos o de estudios de laboratorio y gabinete con reportes ad hoc o inventados. Las leyes acomodaticias e encubridoras y complacientes, con cualquier clase de poder, la psicología de teorías huecas y sin sentido, la psiquiatría de diagnósticos prefabricados con su DSM y tratamientos carcelarios, los ejércitos a la orden de quien mejor aporte y solape y para reprimir el disenso y por supuesto a los indefensos, los deportes de encuentros arreglados y con calendarios programados para favorecer la soberbia y la mitomanía de ciertos equipos y de algunas naciones. La familia diluida y entrampada en la dicotomía entre la atención de sus jóvenes descendientes y del resto de sus integrantes y la satisfacción y búsqueda desbocada e interminable de necesidades y modas superfluas. El periodismo implacable en el ejercicio de la crítica interesada y en la presencia para recibir el óvulo de quien pueda llegarle al precio, la banca instalada en la usura desbordada y canibalesca, el sector empresarial codicioso y perverso, cómplice de las rebatingas presupuestales, las premiaciones de cualquier clase tendenciosas y manipuladas, las asociaciones, sociedades, colegios, institutos, centros, academias, liceos, encubridores de mediocridades y de falsos merecimientos, la filantropía mustia para no pagar impuestos, los derechos humanos para exhibir al rival político o la nación indisciplinada, la enseñanza institucionalizada enemiga del conocimiento, de los adelantos e implacable defensora a ultranza del statu quo, el plagio, reflejo de la degeneración de la degeneración moral, de la falta de ética intelectual, de la ignorancia no reconocida y de la desquiciada arrogancia y mitomanía, la corrupción endémica de todas las sociedades desde la firma de un contrato comercial de mínima o de gran relevancia social hasta las maniobras y manipulaciones para expender baratijas disfrazadas de joyas o antigüedades de gran valor. El dinero que enceguece y obnubila a la más resistente de las neuromentegos y un interminable etcétera. 10. Este biosíndrome forma una red de efectos sociales devastadores, lo mismo en quienes participan efectivamente de él como en aquellos que reciben sus efectos en el papel de compinches pasivos. Finalmente, a todos nos involucra o nos involucran, queramos o no.
11. La existencia biomaterial desperdiciada del humano transcurre controlada por la neurometego sociópata e incluso psicópata, cuando pudiera encontrarse siempre, si así lo decidiera, en modo neurobioenergemal predominante. 12. El biosíndrome de la soberbia y mitomanía generalizadas constituye la principal vivencia existencial que influye y corrompe a la neuromentego y que de forma similar repercute en el bioenergema, en la existencia biomaterial. Este biosíndrome distorsiona, desvía y frena el devenir de la existencia y compartida, y en el universo bioenergemal, el bioenergema lleva consigo experiencias y aprendizajes equivocados, perniciosos e inútiles, que lo desengañan y lo frustran por haberlo ignorado e inutilizado en su desarrollo, intuyéndose por siempre como despojo y sin remedio. En conclusión, 1. Presten atención a estas conclusiones. Los agentes tóxicos que saturan el ambiente y los ecosistemas han disminuido la fertilidad en hombres y en mujeres. Por ejemplo, en marzo-abril de 2024, los habitantes de una de las áreas conservadoras de la Ciudad de México empezaron a quejarse de que el agua que recibían en sus domicilios olía a petróleo o gasolina. Finalmente se aclaró que por las campañas políticas y por el temor de perder el control de esta región de la Ciudad de México, vertieron diversas sustancias en el pozo de agua que suministra el líquido en esta región. Esto es, los mismos políticos que controlan esta región contaminaron el agua buscando evidenciar al gobierno central de la Ciudad de México y al mismo gobierno federal, sin importarles perjudicar a sus propios seguidores. Por eso pierden y la gente los rechaza cada vez más. Sus propios líderes los están envenenando. 2. Los dispositivos electrónicos y los videojuegos tienen atrapada a la población mundial, en especial en los países desarrollados y en los que van por ese camino. Por lo mismo, la conciencia social es cada vez mayor en la población. Las redes sociales son adictivas y los jóvenes se la pasan buena parte del tiempo observando la pantalla de su teléfono celular y van en aumento con la llegada de la que llaman inteligencia artificial, programa mediante el cual se puede escribir o revisar desde un texto epistolar hasta redactar una novela o un artículo científico, con todo e imágenes. 3. La homosexualidad masculina y femenina ha ido en aumento generalizado y es evidente que la reproducción se altera. De ahí que el abuso sexual en la infancia de niños y niñas tiene que dejar de ocultarse y negarse y frenar ese flagelo, ese comportamiento que se autogenera. Niño o niña de quien abusaron sexualmente en la infancia de adultos serán abusadores sexuales. 4. Escuchen con atención los siguientes datos, comillas. En los últimos 100 años, la población mundial se cuadruplicó. Pasó de 2.000 millones a 8.000 millones de personas. Llegaremos a cerca de 10.000 millones a finales del siglo XXI, para comenzar a descender a un ritmo sin precedentes. En los siglos XXII y XXIII, previsiblemente, nuestro declive demográfico será tan pronunciado como lo fue nuestro ascenso, de tal suerte que llegaremos a ser menos de 2.000 millones de personas en el curso de apenas unas 10 generaciones. Se cierran las comillas.
La flama sexual en el mundo ya se apagó. La gente tiene relaciones sexuales cada vez con menos frecuencia. Las familias, cuando mucho, tienen 2 hijos o uno o ninguno. Datos publicados por Carlos Tello Díaz en su artículo La recesión sexual en Milenio Diario del 15 de febrero de 2024. 5. Comunicaciones Bioenergemales del 2021 de abril de 2024. Para ese entonces, siglo XXIII, a fines, el humano habrá terminado, acabado con la naturaleza terrestre y con todos sus recursos naturales. El agua se habrá agotado y los peces habrán desaparecido. Plantas y animales terrestres serán historia. Solo permanecerán algunas bioespecies de microorganismos, acompañando a pequeñas comunidades humanas, ya que seguramente habrán ocurrido una o más guerras mundiales y la atmósfera se irá diluyendo poco a poco hasta desaparecer. Estas son las condiciones que hemos anticipado para que el organismo humano se tenga que adaptar y transformar hasta terminar pareciéndose sin remedio al organismo de los extraterrestres. Todo dependerá de qué tan rápido el ADN de los microorganismos se adapte y se transforme en su contenido de carbono por silicio. Y después le siga el ADN de los humanos. Así debe haber ocurrido en las humanidades extraterrestres que conocemos y que desconocemos, con planetas devastados, áridos, y con una humanidad que se fue adaptando a esas nuevas condiciones ambientales que ellos mismos provocaron. En el caso de la humanidad terrestre, este panorama se presenta más pronto de lo esperado. Apenas son de aquí a 300 años, cuando supusimos que pudiera tardar a algunos miles de años. No, todo parece indicar que para finales del siglo XXIII este planeta será un auténtico desastre. Brickiam, el hombre extraterrestre, comenta: sí, doctor, lo que describe pareciera muy difícil de imaginar, sin embargo, así va ocurriendo. Incluso la misma negación que el humano terrestre hace ante su propia responsabilidad ante el planeta, que vayan surgiendo nuevas condiciones de vida. En apariencia, para protegerse, pero en realidad es para un cambio como el que usted escribió. Por otra parte, si la intención de provocar guerras no cede, pues será mucho más rápido y tal vez no dé tiempo de prever esos cambios. 6. Este es el motivo por el cual insistimos en los abusos sexuales y en la urgente necesidad de frenarlos y contrarrestarlos. Van en contra del crecimiento natural de la población y propician el declive de la misma y la disminución del apetito sexual en la bioespecie humana. En 1973 le pregunté a Eric Fromm su opinión sobre la baja creatividad en nuestro medio, México, y afirmó: México es una sociedad joven, seguirá progresando gradualmente, entre comillas. En la bioexperiencia del 1 de octubre de 2010, Emiliano Zapata afirmó:
comillas. Por eso me gusta la comunicación bioenergemal, porque también deja huella y permanencia, presenta como presencia bioenergemal ahora. Un abrazo, doctor, y muchas gracias por seguir con la investigación bioenergemal que ha sido, es y será orgullosamente mexicana. Cierran las comillas. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.